Este mensaje fue predicado el día 29 de diciembre del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula La noción de la voluntad de Dios o el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Maybe we could all stand. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, once again, we do thank you for your faithfulness to us. Padre Celestial, una vez más te estamos agradecidos por tu fidelidad para con nosotros. Thank you for your abundant mercy and grace. Gracias por tu abundante misericordia y gracia. As we look into the Word of God once again this morning, we just pray that your will would be done. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra en esta mañana, te pedimos que tu voluntad se cumpla. We covet your inspiration. We covet your anointing. We Anhelamos tu inspiración y tu unción. commit this time to you, asking you to use it. Te entregamos este tiempo a ti, Señor, y te pedimos que tú lo uses. In the name of Jesus Christ, we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. Se pueden sentar. We started a thought, the awareness of the will of God. Comenzamos con un nuevo tema y lo nombramos la noción de la voluntad de Dios o cuál es el conocimiento, de cuál es la voluntad de Dios. The awareness of the will of God. He is a good God. Él es un buen Dios. Where my mind has been, we as humans, we can say any old thing. En lo que he estado pensando últimamente es que nosotros como humanos podemos decir cualquier cosa, We can do any old thing. podemos hacer cualquier cosa antigua, vieja. We kind of have a dual nature. We have the old man that we have to deal with. Y tenemos una doble naturaleza, tenemos a ese hombre viejo con el cual tenemos que estar lidiando. And we have the new man. Y también tenemos al hombre nuevo. Where my mind is that God can't say anything. Lo que quiero decir es que Dios no puede decir algo, He can't even think anything ni siquiera pensar algo that's abstract. que sea abstracto. He wouldn't be God if he could do that. Él no sería Dios si él llevara a cabo eso. Whatever he speaks, whatever he thinks, Cualquier cosa que él habla, cualquier cosa que él piensa, it has to be in accordance with his attributes. tiene que estar de acorde a sus atributos. It has to be in harmony with his plan. Tiene que estar en armonía con su plan. If it's not inspired by God. Y si no lo está, entonces eso no ha sido inspirado por Dios. Again, we can say and do any old thing. Se lo repito, nosotros podemos hacer y decir cualquier cosa vieja, antigua. God can't. Dios no puede hacer eso. He ain't human. He ain't Él no es humano. nowhere near human. No está ni siquiera bastante cerca de ser humano. Anyway, we know that we have been born out of the will of God. Ahora sabemos que hemos nacido de la voluntad de Dios. The tree of life basically was the reproductive act El árbol de la vida básicamente fue ese acto reproductivo by the will of God. que se iba a llevar a cabo a través de la voluntad de Dios. By the cycle and the season A su debido tiempo, en su temporada y su ciclo correcto. that all operated within the tree of life. Todo eso estaba preparado ahí en el árbol de la vida. And we know the fall,
how it occurred. y sabemos de qué manera ocurrió la caída. So we are born out of the will of God. Our spirit that Pero nosotros hemos nacido de la voluntad de Dios. we are born with now does not call on God. Y sabemos que ese espíritu con el cual tenemos o tuvimos cuando nacimos, ese espíritu no clamaba a Dios. We can discipline ourselves and have a certain religious flavor to our lives. Podemos disciplinarnos a nosotros mismos todo lo que queramos. Podemos escoger el tipo de religión que más nos gusta. But the spirit that we are born with Pero ese espíritu con el cual nacemos does not reach out to God. It's born no nace queriendo acercarse a Dios. out of the will of God. Ese espíritu salió o apareció fuera de la voluntad de Dios. So that's where my mind has been. En eso es en lo que he estado pensando últimamente. Let's go to John chapter 3. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. And we all know this. Y todos ya sabemos esto. John chapter 3. Juan, capítulo 3. So Nicodemus knows when he looked at the things that Jesus did and Jesus said, Ahora, Nicodemo, él sabía, cuando él observó y vio las cosas que Jesús dijo y las cosas que él hizo, he knew this wasn't just ordinary. él sabía que esas cosas no eran algo ordinario. There was something in Nicodemus that was awakened, Hubo algo en Nicodemo que fue despertado. and he comes to Jesus by night, and Aquí en esta escritura él vino a Jesús por la noche. Jesus said, "Verily I say unto you, except a man be born again." Y dice, vino a Jesús de noche. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. And later on he says, "You must be born again." Y luego más adelante él le dice, es necesario que nazcas de nuevo. And when you look at the word must, it's a must. Y esa palabra necesario significa eso exactamente. No hay manera de ir alrededor. Es necesario, se necesita eso. You can't say, "Well, maybe something else will work." Usted no puede decir, bueno, quizás si algo diferente eso funcione. It's a must. No, es necesario. Going back to my first thought, Y regresando a ese primer pensamiento we are del que les mencioné anteriormente, born out of the will of God. nosotros nacimos fuera de la voluntad de Dios. Somewhere we have to be born by the will of God. Y en algún momento de nuestra vida tenemos que nacer a través de la voluntad de Dios. And then I can look at my personal life. Y yo puedo ver mi vida When personal. God started dealing with my life, Cuando Dios comenzó a lidiar con mi vida, I lived my first 20 years just serving my own desires, whatever por esos primeros 20 años yo servía a mis propios deseos. turns your crank, whatever you're excited about, that's what you do. Usted sabe, así somos todos. Hay cosas que a cada uno nos llama la atención y las perseguimos, vamos detrás de ellas, así somos. But when I was born again, Pero cuando yo tuve el nuevo nacimiento, that spirit automatically, if I may use that term, ese espíritu automáticamente, y si yo pudiera usar esa palabra, starts having a God desire to it, comienza a tener un anhelo por Dios, a desire to please God, a un deseo de complacer a Dios, desire to read His Word, un deseo de querer leer la palabra de Dios, desire to go to church, a el deseo de querer ir a la iglesia, desire to fellowship God's children. el deseo de tener compañerismo con los hijos de Dios. That's the nature of being born again. Esa es la naturaleza de haber nacido de nuevo.
It's not just religious. No solamente es algo religioso. And I realize people on the outside and say, oh, he's just got religious. Y yo sé que muchas personas allá afuera solamente observan y quizás digan, oh, ese hermano ya se volvió religioso, lo único que tiene ahí es religión. Just got religion. And a lot of people, maybe that's what they have. Y quizás muchas personas sí la tengan, But the new birth pero ese nuevo nacimiento is a must. es necesario And it's a process. y es un proceso. While it comes to my mind, the tree of life En lo que estaba pensando es que ese árbol de la vida, the law of the spirit of life esa ley del espíritu de vida, is in Jesus Christ now. se encuentra ahora en Jesucristo. It's for redemption. Está allí para redimir. The tree of life in the Garden of Eden was for reproduction. Y el árbol de la vida allá en el jardín del Edén estaba allí para reproducir. Children would be born with eternal life Los hijos iban a nacer con vida eterna and have the nature of their parents e iban a tener la naturaleza de sus padres and a God nature to it. y también una naturaleza para Dios. So, I lost my thought. Y discúlpeme, se me fue el pensamiento que tenía. So, Jesus said this is a must. Entonces aquí Jesús le dijo, es necesario. We have to be born of the Spirit of God Tienen que nacer del Espíritu de Dios so that we can serve God. para que podamos servir a Dios. And I probably don't have to say this to this assembly. We all know that. Y yo creo que no tengo que decirle esto a esta congregación. Yo creo que todos aquí ya sabíamos eso. So, verse 8, Pero aquí en el versículo 8, Jesus said, the wind blows where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. In my personal life, I cannot tell you En mi vida personal, yo no le puedo decir a usted when I was born again. I exactamente el momento en que yo nací de nuevo. cannot put a time on that. Yo no puedo darle un tiempo exacto en eso. I know it has happened, Yo sé que sí nací de nuevo, but I can't say, I've heard testimonies and I don't disagree with them. ahora yo he escuchado algunos testimonios y no es como que yo los rechazo. Such and such a date, such and such a time, I was born again. Well, Muchos de esos cristianos dicen, en tal fecha, en tal día, yo nací de nuevo. I'm glad if you're born again. Bueno, qué bueno que ellos nacieron de nuevo. But I cannot. Pero yo no puedo darle un tiempo, una hora exacta. And using that scripture, Jesus said, you don't know where the wind comes or goes. Y usando esta escritura, así como dijo Jesús, no sabes de dónde viene el viento, hacia dónde va. So is every, and I do not know Así también son los hijos de Dios. when it happened. I know it happened. Y ahora yo no sé, yo no recuerdo exactamente cuándo ocurrió, no tengo una fecha exacta. Solamente sé que nací de nuevo. So, and as we journey along, if we are born again, Y conforme caminamos, si en cierto momento ya hemos nacido de nuevo, God from time to time will quicken certain scriptures Dios cada cierto tiempo va a vivificar ciertas escrituras. that they just come alive and Ellas simplemente se vuelven vivas they apply to your experience. y ellas aplican a las experiencias que usted ha vivido. And
That's basically how my life went. Y de la misma manera es como se desarrolló mi vida. After a while, the people I fellowshiped were happy, I'm saved and stuff like that. Esas personas con las que yo tenía compañerismo, pues estaban felices y ellas sabían que habían sido salvas, todo eso. And I didn't feel I could do that. Pero yo no me sentía como que yo podía decir esas palabras. I didn't feel saved, if Yo no me sentía que había sido salvo. there's a feeling. But Si pudiéramos expresar o entender que hay cierto sentir en cuanto a eso. as time went on, Pero conforme el tiempo avanzó, the understanding that the Lord was giving me of the scriptures, el entendimiento que el Señor me estaba dando de su palabra, the Lord was kind of saying to me, how come you can't say you're saved? el Señor me comenzó a decir, ¿por qué dices tú que no eres salvo? I saved you. I died for you. Yo te salvé, yo morí por ti. Jesus' blood was shed for you. La sangre del Señor Jesús fue derramada por ti. Why can't you say you're saved? ¿Por qué no eres capaz de decir que eres salvo? How many ¿Cuántos entienden lo que estaba pasando? understand? After a while, I said, yeah, I'm saved. Pero después de cierto tiempo yo dije, Señor, sí tienes razón, yo he sido salvo. I'm also filled with the Holy Ghost. There's no boasting in that. Y también fui llenado con el Espíritu Santo. Ahora, yo no les digo esto a manera de con orgullo, para engrandecerme. The Holy Ghost is the spirit of the new birth. Porque sabemos que el Espíritu Santo es el espíritu del nuevo nacimiento. There's no disconnect there. No hay ninguna desconexión ahí. And we know the famous verse, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. Y ya sabemos esa escritura de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Whoever believeth in him should not perish but have everlasting life. para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Again, I'll say from my personal standpoint, when I first started reading the scriptures, Y se lo voy a repetir esto desde mi propio punto de vista personal. Cuando yo comencé a escuchar de las escrituras, just a young man in the world, yo era un hombre joven allá en el mundo. they impacted me tremendously. Esas escrituras, esa palabra me impactó muy profundamente. In my mind, I knew that this man called Jesus, En mi mente yo sabía que este hombre que le llamaban Jesús, if anybody knew anything, it was him. si alguien sabía algo era él, And what he said was true. That's y que las cosas que él había dicho eran verdad. how my thinking was at that time. Así fue como yo empecé a pensar de esa manera ese tiempo atrás. Verse 18 of chapter 3. Versículo 18. He that believeth on him is not condemned. El que cree en él no es condenado, But he that believeth not is condemned already. pero el que no cree ya ha sido condenado. So that's quite a statement. Esa es una declaración bastante fuerte. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. And this is the condemnation, Y esta es la condenación, that light is come into the world, que la luz vino al mundo, and men love darkness rather than light. y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. And in fairness, to bring this up to date, Ahora, para ser justo y traer esto a nuestro día actual, this movement does not like light. este movimiento que existe afuera, a ellos no les gusta la luz, It does not. no les gusta. That light is coming into the world, and men love darkness rather than light.
Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, because their deeds were evil, porque sus obras eran malas. and in an up-to-date sense, Y si traemos esto a la actualidad, their deeds are not promoting the will of God. podríamos decir que sus obras el día de hoy no están promoviendo la palabra de Dios. And where I go with that, the recent conventions that I refer to, Y a lo que quiero llegar con esto son esas convenciones de las que ya he hablado anteriormente. they do not say, they cannot say anything Ellos no dicen y de hecho no pueden decir nada to put you in the will of God. que lo ponga usted dentro de la voluntad de Dios. Jesus said that. Jesús mismo dijo eso. A corrupt tree cannot bring forth good fruit. Él dijo, un árbol corrupto no puede dar buenos frutos. And contrariwise, Y por el contrario, good tree cannot bring forth corrupt fruit. y un árbol corrupto no puede dar, un buen árbol no puede dar frutos malos. Referring to the will and to the plan of God. That's Refiriéndonos al plan y a la voluntad de Dios. what that's referring to. A eso es a lo que se refiere esa escritura. Verse 20, for everyone that doeth evil Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo hateth the light. aborrece la luz. Bring it up to date in 2024. Y si traemos eso al día de hoy, este año 2024, They're not doing evil and organized crime and sabemos que esas personas no están llevando a cabo delitos allá dentro del crimen organizado perversion and all of that. o practicando la perversión y todas esas cosas. They're doing evil in respects to the will and the plan of God because they cannot. Sí, eso está, ellos están pagando sus respetos a la voluntad de Dios, Bear fruit of it. ¿ve? Porque hay que dar fruto de eso. Looking at my own personal life, I can't help but produce fruit. Si yo veo mi propia vida personal, no hay manera alguna de que yo no pueda producir fruto For the will of God. a favor de la palabra de Dios, de su voluntad. It's not, Jesus said it's not possible that you don't. Jesús dijo, no es posible que ustedes no lo hagan, Because that's the nature of the new birth. porque That's esa es la naturaleza del nuevo nacimiento. Nature. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. neither cometh, they will not come to the light. They'll Ellos nunca van a venir a la luz. just run alongside of it. O por ahora no lo hacen, solamente están corriendo a un lado de ella. Always, always, always. Or the scriptures can't be fulfilled. ¿Ve? Siempre es así, siempre, siempre. De otra manera las escrituras no se cumplirían. Neither cometh to the light lest their deeds should be reproved, but he that doeth truth Dice, porque aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. cometh to the light. Since 2005, there's been an abundance of light Desde el año 2005 ha venido una abundancia de luz shed on the body of Christ. que ha sido derramada sobre el cuerpo de Cristo. He that doeth truth cometh to the light. Aquel que hace bueno o bondad viene a la luz. That his deeds may be made manifest that they are wrought in God.
Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. There is a reason why you're sitting in Faith Assembly this morning. Hay una razón por la cual usted está sentado aquí en Asamblea de la Fe esta mañana. It confirms the truth that is preached, confirms the spirit that is in you. La verdad que está siendo predicada le confirma al espíritu que está dentro de usted. If the truth is running crosswise with your spirit, Si la verdad está cruzándose con su espíritu, I'm going to say this. You're not born again. yo le voy a decir esto, entonces usted no ha nacido de nuevo. Truth doesn't run crosswise to a born again spirit. La verdad de Dios no es contraria al Espíritu de Dios. A born again spirit, which is the Holy Ghost, Un espíritu que ha nacido de nuevo, el cual me refiero al Espíritu Santo, comes to the light, una persona con un espíritu así viene a la luz. comes to truth, Ellos vienen, se acercan a la verdad is led by the Spirit of God. y son guiados por el Espíritu de Dios. It rejoices in the truth. Esa persona se regocija en la verdad. It stands for the truth. It will die. Ellos se paran por la verdad y morirían por esa verdad. The truth. Will this movement do that? ¿Y acaso este movimiento haría tal cosa? This movement will not do that. They Este movimiento no haría tal cosa. stand against truth. Ellos se han estado parando en contra de la verdad. And there's a reason for that. Y hay un motivo por el cual han hecho eso. John chapter 4. Juan capítulo 4. And we all know that that's the woman at the well. En esta historia ya conocemos, está hablando acerca de la mujer en el pozo. And Jesus had walked about 30 miles, they say, and he was tired and he wanted a drink. So Sabemos que Jesús caminó como por 30 millas, él estaba cansado y quería beber agua. he approaches the woman at the well. Es ahí donde él se le acerca a esta mujer en el pozo. And we know that story. I don't want to take the time to read that. Y ya conocemos esa historia, yo no quiero tomar mucho tiempo en ir a leer eso otra vez. Let's just pick it up in verse 17. Pero podemos empezar a leer en el versículo 17. Jesus asked her to go call her husband. The woman Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. answered and said unto him, Respondiendo la mujer le dijo, the woman answered and said, I have no husband. Jesus said, Thou hast well said, I have no husband, for thou hast had 5 husbands. no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. And he whom thou now hast is not thy husband, in that sittest thou truly. Right there, this woman knew Allí en ese momento esa mujer sabía, there's no way that this stranger could know that. ella pensó y dijo, no hay manera alguna de que este extranjero o esta persona desconocida haya podido saber eso. She knew that. So Ella lo sabía. she realized that she is entering the presence of something. Ella se dio cuenta de que había entrado en la presencia de alguien importante o fuerte. That she knows she's got to pay attention to, if I may say that. Podríamos decir que ella se dio cuenta de que debería de poner atención a esas palabras. And we've all had that experience in our lifetime. You go through life Y yo creo que todos nosotros hemos tenido esa experiencia en nuestra vida. Luego uno va ahí por la vida
doing some innocent things, haciendo cosas inocentes, all of a sudden the will of God strikes you. y de repente la voluntad de Dios viene sobre usted, le habla. And you cannot, you know something is happening and you have to move in the direction of the will of God. Y usted se da cuenta de que hay algo que está ocurriendo y empieza a moverse hacia donde se encuentra la voluntad de Dios. That's what you have to do. Eso es lo que usted necesita hacer. So this woman, when Jesus says that, something inside of her says, I got to listen to this guy. So Entonces había algo dentro de esa mujer cuando ella estaba hablando con Jesús que le dijo, yo necesito escuchar a este hombre. she said, I perceive that you are a prophet. Ella le dijo, Señor, me pareces profeta. Verse 21. Versículo 21. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. You worship you know not what. And that Dice, nuestros padres adoraron en este lugar y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Versículo 22. when you look at Christianity today, Trinitarian Si usted mira la cristiandad, a esos cristianos trinitarios el día de hoy, Christianity and all that goes with it, y todas las cosas que van de la mano, they have no idea what they're worshiping really. en realidad no tienen idea alguna de lo que están adorando. Let's just read along there. Vamos a continuar leyendo aquí. You worship, you know not what. Jesus said, we know what we worship. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, le dijo Jesús. Because they have words from the Creator. Porque habían recibido palabras de su Creador. Israel had words from the Creator. Israel había recibido palabras de su Creador. And they worship God based on them words. Y ellos adoraban a Dios basados en esas palabras. In 2024, Y en este año 2024 we have words from Jesus Christ. hemos recibido palabras de Jesucristo. And we worship God based on them words. Y adoramos a Dios basados en esas palabras. Which is the revelation that you and I are walking in La cual es la revelación en la que usted y yo estamos caminando. in this third watch. En esta tercera vigilia. We know what we worship. Sabemos qué es lo que adoramos o a quién adoramos. Because we worship God based on the words that come out of the mind of God. Porque adoramos a Dios basados en las palabras que han salido de la mente de Dios. Let me say this. Y déjeme le digo esto. God can't talk in any other terms than up-to-date terms. Dios no puede hablarnos de otra manera que no sea de una manera actualizada. He can't. It's not possible. No puede hablarnos de otra manera, es imposible. Neither is it you. When you talk, Ni tampoco lo debería de ser así con usted. you don't talk in past tense terms. Cuando usted habla, no habla en un sentido pasado. You talk in up-to-date terms. Usted habla en términos actualizados. And when God speaks, He speaks in up-to-date terms Y cuando Dios habla, Él también habla en términos actualizados, according to the revelation that's on ground in your day. de acorde a la revelación que se encuentre sobre la tierra en nuestro día. And if a preacher or whoever is not in harmony with them words, Y si un ministro no está en armonía con esas palabras, he is not hearing from God. entonces él no está escuchando eso de parte de Dios, Because it's not possible porque no es posible. that God don't speak in up-to-date terms. No es posible que Dios no hable en términos actualizados para este tiempo. Not possible. No es posible.
How many understand how I'm saying that? ¿Cuántos entienden de la manera que estoy tratando de decirles esto? He's an up-to-date God. Él es un Dios actualizado. You don't talk in past tense terms. Usted no debería de hablar en términos del pasado. Like I say, it's not possible. Como les dije, no es posible. You worship, we know, okay. The hour cometh, and now is when the true worshipers, and I say I want to be a true worshiper. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y yo se los he dicho esto anteriormente, yo quiero ser un verdadero adorador. In this third watch, I want to be a true worshiper. En esta tercera vigilia yo quiero ser un verdadero adorador. Based on the words that has struck the body of Christ Basado en las palabras que han golpeado al cuerpo de Cristo since 2005. desde el año 2005. In this, we call it the third watch. Y ahí está lo que le llamamos la tercera vigilia. That's so obvious. Es algo tan obvio. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Singular. Singular, ¿ves? Una palabra singular ahí. He is not a multiple person God. Él no es un Dios con múltiples personas. Jesus is not a second person of the Trinity. Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Neither is the Holy Ghost the third person of the Trinity. Ni tampoco el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. God is one invisible spirit. Dios es un gran espíritu invisible. He had a son, we call him Jesus. Él tuvo un hijo al cual nosotros le llamamos Jesús. God lived in him. And Y Dios vivió en él. where religion gets confused, Ahora, la parte donde la religión se confunde, when, if I may say this, in the spirit world, y déjeme decirle algo, allá en el mundo espiritual, when Jesus moves, cuando Jesús se mueve, because the fullness of the Godhead is in him, porque la plenitud de la deidad de Dios está en él, if he moves, angels fear. si él se mueve, los ángeles temen, Because God is in him. porque Dios se encuentra en él. And I may understand that. ¿Cuántos entienden eso? Angels bow down before Jesus Christ because that's where God is. Los ángeles se inclinan delante del Señor Jesucristo, porque allí es donde está Dios. He is in his Son. Él se encuentra en su Hijo. And the Son he's the Son of God. He's not a second person that pre-existed. Ve, Jesús no es la segunda persona de la Trinidad que en cierto momento preexistía con Dios. It's not. Él no lo es. God is a spirit. Dios es espíritu. And they that worship him must worship him in spirit. Y aquellos que le adoran, necesario es que le adoren en espíritu. The new birth and in truth. A través del nuevo nacimiento y a través de verdad. In this third watch, the words that have come out of the mind of God, En esta tercera vigilia, las palabras que han salido de la boca de Dios that's affecting the body of Christ now. están afectando al cuerpo de Cristo el día de hoy. That's how we must worship the Father. De esa manera es como debemos de adorar al Padre. Romans 6. Ahora vayamos a Romanos capítulo 6. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6.
In 1968, I'll use the word born again. En 1968, bueno, voy a usar esta palabra, cuando yo nací de nuevo, When God dealt with my life, cuando Dios estuvo lidiando con mi vida, there's a change. ahí hubo un cambio. And we sing the song, there's a change in me. Y inclusive existe esa alabanza que dice, ha ocurrido un cambio en mí. There's certain knowledge that comes with that. Pero ahí uno recibe cierto conocimiento cuando eso ocurre. You're born again, but you know you just can't do what you want. Sí, usted nace de nuevo, pero también al mismo tiempo usted sabe que no puede ahora andar haciendo lo que se le dé la gana. There are certain principles that guide a Christian life. Hay ciertos principios que son la guía para una vida cristiana. If I do whatever I want, Si yo solamente me pongo a hacer lo que yo quiera, maybe I'll get into territory that's not beneficial. quizás yo entre en territorio que no sea de un buen beneficio para mí To the body of Christ. o para el cuerpo de Cristo. So there's a certain disciplinary way Entonces existe una manera disciplinaria of the Christian life dentro de la vida cristiana to reflect positively para reflejar de una manera positiva on what you're claiming. lo que usted proclama ser. If you're claiming you love Jesus and you're born again and Si usted está proclamando amar a Jesús y haber nacido de you're a nuevo Christian, y proclama ser un cristiano, your life should reflect that. entonces su vida debería de reflejar eso. If your life is completely off the rails, Pero si su vida se está desbordando por todos lados, then you just got religion or something. entonces yo creo que lo único que usted recibió es religión o algo parecido. So, and with that in mind, Ahora, tomando eso en cuenta, verse 1, chapter 6 of Romans. Romanos capítulo 6, versículo 1. I'm looking at that clock. Yo estoy viendo la hora en ese reloj. I can't read it. Y en realidad no la alcanzo a ver, no puedo leerla. Anyway, Pero bueno, Romans 6, verse 1. Romanos 6:1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Because ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en pecado para que la gracia abunde? in that time there were certain, Paul heard those things. Well, En aquel tiempo Pablo había escuchado ciertas cosas. we can just do as we want. Yo creo que escuchó a gente decir, oh, entonces ahora que hay gracia podemos hacer lo que queramos. Because we're not under the law, Porque ya no más estamos bajo la ley. we're under grace, so we Ahora estamos bajo la gracia. can just do as we please. Entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana. What shall we say then? Shall we continue in sins that grace may abound? God ¿Qué pues diremos? Perseveraremos, en el pecado para que la gracia abunde? forbid. De ninguna manera. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? You're dead to sin, and Usted ha muerto al pecado. I'm going to say that sin there is unbelief. Y déjeme le digo, el pecado del que está hablando aquí es incredulidad. You can't be a believer and an unbeliever at the same time. Porque And I'm going to say that sin there is unbelief. Porque usted no puede ser un creyente y un incrédulo al mismo tiempo. You can't be a believer and an unbeliever at the same time, if I may say it like that. You're dead. Ve, usted necesita morir.
Dead to sin is Morir al pecado that you're dead to that past life. You're significa que usted ha muerto a esa vida pasada. dead to that unbelieving life. You Usted ha muerto a esa vida de incredulidad. are. Know ye not that so many of us as that were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore, we ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? are buried with him by baptism into death, Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. and like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. When I was born again, Cuando yo nací de nuevo, I walked in newness of life. I didn't yo comencé a caminar en una vida nueva. do the things that I did in that unbelieving life. Yo nomás hacía las cosas que yo hacía cuando vivía en una vida de incredulidad. I didn't. Dejé de hacerlas. I wouldn't. Ya no podía hacerlas. If we have been planted together in the likeness of his death, Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, we shall be also in the likeness of his resurrection. así también lo seremos en la de su resurrección. And where my mind goes, somewhere the scripture says we were in Christ before the foundation of the world. Hay una escritura que dice que nosotros nos encontrábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. If I may say this way, if we were in Christ, we were also crucified with him. Entonces, si nosotros ya nos encontrábamos en Cristo desde aquel tiempo, entonces también fuimos crucificados juntamente con Cristo. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? From a spiritual standpoint, Estamos hablando de un punto de vista espiritual. if we are in Christ, we were also crucified with him. Si ya estábamos en Cristo, entonces también fuimos crucificados con Cristo. So, my old man is crucified. Entonces mi antiguo hombre ha sido ya crucificado. My old man does not live in this guy anymore. Mi antiguo hombre ya no más vive en este cuerpo, en este hombre. He doesn't. Ya no más está ahí. He'd like to. Él quisiera estar ahí, anhela estar ahí. And there's a battle. Y sí, tenemos siempre una batalla. But look what Paul says. Pero mire lo que está diciendo Pablo. If we crucified with him, Si fuimos crucificados con Él, which we are, lo cual ya fuimos, we're also resurrected with him. entonces también somos resucitados con Él. Because you can't have one and not have the other. Porque usted no puede tener uno sin tener el otro. It's a beautiful thing that Paul is saying. Es algo hermoso lo que Pablo estaba diciendo aquí. For if we have been planted in the likeness of his death, which we were, Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y sí lo fuimos, we shall be also in the likeness of his resurrection. así también lo seremos en la de su resurrección. That is the promise to the believer, and that's what tickles our soul. Esa es la promesa para el creyente, eso es lo que causa ese anhelo en nuestra alma. This life is only temporary. Esta vida es solamente algo It's temporal, only a proving ground. It's only a testing ground. es solamente un campo de pruebas. We'll be in the likeness of Jesus' resurrection. Porque mire lo que dice, que estaremos juntamente con Él en la semejanza de su resurrección. How beautiful is that? ¿Qué tan hermoso es eso? How much comfort
should that give us? ¿Qué tanta confianza y descanso nos debería de dar esas palabras? This world gives us no comfort. Este mundo no nos da ningún tipo de paz. It's only the Word of God, the promises of God that does that. Solamente la verdadera palabra de Dios es la que nos promete verdadera paz. Knowing this, that our old man is crucified with him. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. And I can only talk for my old man is crucified. Y yo solamente puedo hablarles por mi propia experiencia, pero sí, mi hombre viejo ha sido crucificado. It is. That the body of sin might be destroyed. And Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. what that is saying is that all life of unbelief Lo que está diciendo allí es que toda vida que sea o que pertenezca a la incredulidad is destroyed. es destruida. I cannot live like that anymore. Yo ya no más puedo vivir una vida así. Basically, 2 and 2 is 4. Básicamente 2 más 2 es 4. That works. Eso funciona. I will not go back on that. Y yo no voy a cambiar eso. It works. And all Esa fórmula funciona. my calculations, 2 and 2 works. Con todos los cálculos que yo pudiera realizar, 2 más 2 siempre da 4. The body of sin might be destroyed. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. I can't live like that no more. I can't live in that unbelief. Yo no podría ya más vivir en incredulidad. It's not possible. No es posible. Belief and unbelief, there's no harmony there. El creer y la incredulidad no pueden coexistir. Anyway, Bueno, verse 11. versículo 11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dead indeed to sin. I'm going to use the word unbelief. Muertos al pecado, y yo puedo cambiar esa palabra y decir muertos a la incredulidad. I'm dead to that past life. I Yo he muerto a esa vida pasada. am dead. I will never be that guy again. Yo he muerto para esa vida. Yo nunca más voy a volver a ser esa persona. Because I've been born of God. I've been resurrected on the inside. The ¿Por qué? Porque he nacido. Dios me ha resucitado por dentro. spirit I have now is the Holy Ghost. Su espíritu, el cual tengo ahora, es su Espíritu Santo. It's not the spirit from the tree of knowledge of good and evil. No es el espíritu del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lusts thereof. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verse 14. Versículo 14. Sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. No, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. And Paul just goes on to say that
just because we're under grace and not under the law, Lo único que Pablo estaba diciendo aquí es que porque por cuanto estamos bajo la gracia y no bajo la ley, doesn't give us an excuse to live in such a way eso no es una excusa para vivir de tal manera that it brings a reproach on your own testimony, que eso pueda traer reproche a su propio testimonio de usted, on the body of Christ and how siendo parte del cuerpo de Cristo. we conduct ourselves. And Tenemos que tener cuidado de la manera en que nos conducimos. that should be our desire. Y ese siempre debe de ser nuestro deseo. The nature of the new birth, the nature of the Christian, La naturaleza del nuevo nacimiento, esa naturaleza de cada cristiano, is when you know you've done something that es que cuando usted sabe que usted ha hecho algo you shouldn't have done, que no debió de haber hecho, you find a place to repent. usted corre y encuentra un lugar donde arrepentirse. That's the nature of that. 'Cause Esa es la naturaleza que debe de haber ahí, you can't live with that. porque que no hay manera alguna de que usted pueda vivir con ese pecado en su vida. You have to confess it, get it out of the way. Usted necesita tener ese deseo de confesarlo, de arrepentirse y quitar ese mal hábito, ese pecado de su vida. How many ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? I repent every day. Yo me arrepiento de muchas cosas todos los días. So that's the difference of the born again spirit. Ve, y esa es la diferencia que hay entre alguien que ha recibido el nuevo nacimiento, el espíritu del nuevo nacimiento. It's verse 17. Versículo 17. God be thanked that ye were the servants of sin. In Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, my first 20 years of life, I was a servant of sin. y se lo repito, esos primeros 20 años de mi vida yo fui un esclavo del pecado. That life of unbelief, you just did whatever the world does, whatever Yo vivía esa vida de incredulidad, hacía todo lo que el mundo hacía, pleases. lo que le agradaba a mi carne. But ye have obeyed from the heart Dice, mas habéis obedecido de corazón that form of doctrine which was delivered you. a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. And in my case, I heard the gospel En mi caso, yo escuché el evangelio and I obeyed that form of doctrine that was delivered me. y obedecí esa forma de doctrina que me había sido entregada. And it convicted me. Y eso me redargulló. I knew what I had to do. Yo supe exactamente lo que necesitaba hacer. But I was talking to somebody the other day. Y estaba hablando con una persona el otro día. You can know what you have to do, but God gives you liberty. Usted sabe lo que usted necesita hacer, pero es Dios quien le da la libertad a usted To say yes or no. para decir sí, necesito hacer eso o no, no lo voy a hacer. And the fellow I was talking to the other day, he says God gives you too much liberty. Y la persona con la que estaba hablando me dijo, bueno, a veces Dios le da demasiada libertad, ¿no cree? In other words, he was doing things that he knew he shouldn't have been doing. En otras palabras, él estaba haciendo cosas que él sabía que no debería de hacer. Kind of thing. And we all do. Pero todos hacemos eso. I'm not isolating that person. Yo no estoy apuntándole el dedo nomás a esa persona. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Dice,
y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. I don't struggle this is not religion. Ahora, yo no batallo y por favor entienda, esto no es religión. This is not just I have to do this a certain way. Yo no estoy diciendo que usted necesita hacer exactamente tal cosa de tal manera, Because it's just in you. It's porque así está escrito. No, estoy tratando de decirle que esto es algo que se encuentra dentro de usted. it's part of you Esto es parte de usted. being made free from sin, become the servants of righteousness. Dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. It's not just a disciplinary thing. That's desire. Ve, no solamente se trata de que vamos a hacer algo bien porque hay una disciplina si no lo hacemos, no. Estamos hablando de que usted desea hacer esa cosa buena porque hay algo dentro de usted que anhela hacerlo. The desire of the new birth. Ese es el deseo que viene cuando usted tiene ese nuevo nacimiento. I'm going to quit. Yo creo que ya voy a terminar. The will of God, in order to be the will of God, Para que la voluntad de Dios pueda ser la voluntad de Dios, has to choose something. necesita escoger algo. It can't just be the will of God, oh, it's there somewhere. No, la voluntad de Dios no solamente puede estar por allí afuera en algún lugar, It's in the sky, or it's como en el cielo the will of God has to choose something. o en algún otro lugar así. No, la voluntad de Dios tiene que escoger algo. In order to be manifested on the earth, Para que la voluntad de Dios se pueda manifestar sobre la tierra, the will of God has to choose something. la voluntad de Dios tiene que escoger algo. When you look at the big healing movement, Si vemos ese gran movimiento de sanidades que hubo of the 40s and 50s, allá en los años 40 y 50, that wasn't the end. We have hindsight. ese no fue el final de todas las cosas. Y lo sabemos porque podemos voltear a ver hacia el pasado. That wasn't the end of the plan of God. Sabemos que ese no fue el final del plan de Dios. But God had to choose something. Pero Dios tenía que escoger algo. He had to choose somebody. También tuvo que escoger a alguien. And we know it's the seventh church age messenger. Y nosotros sabemos que ese alguien fue el séptimo ángel mensajero. That wasn't just someone that come out of the woods, No solamente fue alguien que salió del bosque, some stranger off the street, una persona extraña que apareció de entre una calle. God chose that man No, Dios escogió a ese hombre to bring a fresh word to the body of Christ, para traerle una palabra fresca al cuerpo de Cristo. and the body of Christ at that time worshiped God Y el cuerpo de Cristo en ese tiempo adoró a Dios based on them words. basado en las palabras de Dios. That's how it works. Así es como funciona la voluntad de Dios. So when Brother Branham died, suddenly, Y entonces cuando el hermano Branham murió de una manera repentina, the movement was shocked
and they could not believe the man was dead. Los miembros de ese movimiento quedaron asombrados y no podían creer que el hermano había muerto Because of the supernatural part that God manifested through him. por causa de ese poder sobrenatural que Dios había manifestado en él. We know how the movement looks at that. Ya sabemos de qué manera los miembros de ese movimiento miran o ven ese evento. So God had to choose something Entonces Dios, él tuvo que escoger algo, because his will it wasn't done. porque su voluntad no había terminado. We have the advantage of hindsight. Nosotros tenemos la ventaja de la retrospectiva o de poder voltear a ver al pasado. So we know how that worked in 1967. Y sabemos de qué manera se movió todo eso en 1967. God chose the ministry of Raymond Jackson. Dios vino y escogió el ministerio del hermano Raymond Jackson, The ministry of an apostle. el ministerio de un apóstol. God chose that. The will of God chose that. Fue Dios quien lo escogió, fue la voluntad de Dios quien lo escogió. And I have the advantage of hindsight Y yo tengo la ventaja de voltear a ver hacia atrás to see what was accomplished with that. para darme cuenta qué fue lo que Dios cumplió con todo eso. Do we not? ¿Acaso no tenemos esa ventaja? ¿Y no sabemos qué fue lo que Dios cumplió? There's no doubt in my mind that the will of God chose that ministry. No hay duda alguna en mi mente que la voluntad de Dios fue quien escogió el ministerio del hermano. And Raymond Jackson can go along just as innocent and anything, but when the will of God strikes you, Ahora, ese ministerio del hermano Jackson puede llegar muy lejos, pero cuando usted recibe la convicción de saber cuál es la voluntad de Dios para usted, the will of God is a powerful thing la voluntad de Dios es una cosa muy poderosa in respect to the new birth that's inside of you. en relación a ese nuevo nacimiento que usted ha recibido. So we go through time. Entonces, el tiempo avanzó. 2004, 2004, el año 2004, Raymond Jackson dies suddenly. el hermano Raymond Jackson murió de una manera repentina. And I was shocked. I Y yo quedé sorprendido. could not believe. No podía creerlo yo. We were enjoying that ministry. Nosotros estábamos disfrutando de ese ministerio. Well, that's going to go right to the end. Nosotros creíamos que él iba a ser el hombre que iba a quedar hasta el tiempo del fin. So he dies. Y luego él murió. God has to choose something. Dios tiene que escoger algo. If what I am saying is not true, Si lo que yo les estoy diciendo no es la verdad, then nothing of what I'm saying is true. entonces nada de lo que he hablado anteriormente es la verdad. God has to choose something. Dios tiene que escoger algo. In 2005 or 6, En el año 2005 o 2006, God chose this assembly Dios escogió a esta asamblea to go public with what was going on in Indiana, para que hiciera público lo que estaba ocurriendo allá en Indiana, at Faith Assembly, Indiana. con esa iglesia de Asamblea de la Fe de Indiana. God chose this assembly to do Dios escogió a esta asamblea aquí that. para llevar a cabo esa tarea. And in 2005, our knees were knocking. En el año 2005 nuestras rodillas estaban temblorosas.
We didn't know how the will of God was going to play out. Y no sabíamos de qué manera se iba a cumplir la voluntad de Dios. But I have the advantage of hindsight. Pero tenemos la ventaja de poder mirar hacia el pasado. It's been almost 20 years. Ya han pasado casi 20 años. God has chosen this assembly Y Dios es quien escogió a esta asamblea aquí to represent the will of God. para pararse y representar la palabra de Dios y su voluntad. We're not the only ones. Y yo creo que no somos los únicos. So, what I am saying is, Lo que estoy tratando de decirles, if there is going to be a fivefold ministry, it has to come out of that. es que si va a existir un quíntuple ministerio, eso tiene que salir de ahí, de la voluntad de Dios. It has to be represented in that truth, not Tiene que ser representado en esa verdad. in our assembly per se, Y no me estoy refiriendo a nuestra asamblea solamente, por así decirlo, but it has to be represented in that truth pero tiene que ser representado en esa verdad. that you and I were all a part of that. Y usted y yo hemos sido parte de eso. It's an amazing thing. Es algo sorprendente, This will of God will not stop. It porque la voluntad de Dios no va a parar, will not. no lo va a hacer. It will complete the work which God started Eso va a completar la obra de Dios, la cual Él comenzó. in Brother Branham, Él comenzó allá con el hermano Branham, Brother Jackson, y luego con el hermano Jackson, and in the fivefold ministry y today. ahora está en el quíntuple ministerio. I can't seem to get my thoughts together this morning. Discúlpeme si mis pensamientos no fueron claros esta mañana. When I say something, I feel like I should say more to confirm that. A veces cuando digo algo siento como que tengo que decir algo más para confirmar lo que dije. But that's just human Pero eso solamente es algo humano. way. Es la manera humana de hacer las cosas. God is good. Dios es bueno. I believe 100% I am in the will of God this morning. Yo creo 100% que estoy dentro de la voluntad de Dios esta mañana. I believe that you people are in the will of God this morning. Yo creo que ustedes están dentro de la voluntad de Dios esta mañana. Because it's manifested. Porque se manifiesta. God has to choose something. ¿Ve? Dios tiene que escoger algo. And the reason he chooses it, Y la razón por la cual Él escoge eso because you choose his word. es porque usted primeramente escogió su palabra. God chooses you because you choose his word. Dios lo escoge a usted porque usted ha escogido su palabra. If you reject his word, he ain't going to choose you. Si usted ha rechazado y está rechazando su palabra, Dios no lo va a escoger a usted. That's the difference between Jacob and Esau. Esa es la diferencia entre Jacob y Esaú. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Give us traveling mercies. Be Padre Celestial, lleva ahora a tus hijos, dales de tu bendición, sé con nosotros en el camino with each one. y te pido que estés con cada uno de ellos. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.